Soledad, buenas noches, querida audiencia. Esta noche les traigo una historia que me contó un hombre llamado Marcos, un joven de 25 años que actualmente vive en Texas, Estados Unidos. Pero lo que van a escuchar no ocurrió ocurrió hace 7 años cuando él apenas tenía 18 en uno de los lugares más despiadados que existen en este mundo, el desierto de Tecate. Y les advierto desde ahora lo que Marcos vivió esas noches no tiene explicación lógica. Él mismo me lo dijo cuando terminó de contarme todo. Yo morí en ese desierto, pero alguien no me dejó morir. Antes de comenzar quiero que entiendan algo. Miles de personas cruzan esa frontera cada año. Muchas lo logran, muchas no. Y de las que no lo logran, algunas simplemente desaparecen. Sus cuerpos quedan enterrados bajo la arena, sus huesos blanqueados por el sol, sus nombres olvidados por todos excepto por sus familias que nunca dejan de esperar una llamada que jamás llegara. Pero hay algo que nadie cuenta. Hay algo que los coyotes no mencionan cuando te cobran miles de dólares por cruzarte. En ese desierto no solo muere gente, en ese desierto algunas almas se quedan. Y no todas son malévolas. Algunas, como la que salvó a Marcos, eligen quedarse para que otros no mueran solos como ellas murieron. Esta es una historia real, y comienza así. Marcos nació en un pueblo pequeño de Oaxaca, México, un lugar donde las calles no tienen asfalto, donde los perros flacos duermen bajo los árboles y donde la pobreza no es una condición sino una sentencia de nacimiento. Su padre murió cuando él tenía 10 años. Un accidente en la construcción, le dijeron. Cayó de un andamio de 15 metros porque el patrón no quiso pagar por arneses de seguridad. No hubo indemnización, no hubo justicia. Solo un ataúd de madera barata y una viuda con 2 hijos que alimentar. Su madre, Dona Esperanza, era una mujer pequeña pero con una voluntad de hierro. Después de la muerte de su esposo comenzó a lavar ropa ajena, a vender tamales en la esquina, a hacer cualquier cosa para que sus hijos no pasaran hambre. Pero el cuerpo humano tiene límites. Años de trabajo agotado, de noches sin dormir, de comidas saltadas para que sus hijos comieran primero, le pasaron factura. Cuando Marcos cumplió 16 años, su madre comenzó a toser sangre. El médico del pueblo, un hombre viejo que había visto demasiada miseria, les dio el diagnóstico sin rodeos. Tuberculosis avanzada. Necesitaba medicamentos que costaban más de lo que Dona Esperanza ganaba en 6 meses. Necesitaba reposo, buena alimentación, aire limpio. Todas cosas imposibles para una familia que apenas sobrevivía. Fue entonces cuando Marcos tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Había escuchado las historias. Todos en el pueblo las habían escuchado. Historias de jóvenes que cruzaban al norte, que conseguían trabajo en las fábricas, en los campos, en la construcción. Historias de cheques enviados a casa cada mes, de casas nuevas construidas con dólares americanos, de madres enfermas que se curaban gracias al dinero de sus hijos. El sueño americano. Esa mentira hermosa que ha matado a más mexicanos que cualquier guerra. La primera vez que Marcos intentó cruzar fue un desastre. Tenía 17 años, era ingenuo y confió en el hombre equivocado. Un coyote de Tijuana que le prometió cruzarlo en 3 días por 5,000 pesos. Marcos le dio todo lo que tenía, todo lo que había ahorrado durante un año trabajando en el campo de un vecino. El coyote desapareció esa misma noche con su dinero. Marcos tuvo que regresar a su pueblo caminando. 3 semanas de vergüenza, de hambre, de dormir bajo puentes y pedir comida en las puertas traseras de restaurantes. Cuando llegó a su casa, su madre lo abrazó y lloró. Los vecinos lo miraron con lástima, algunos con burla. El muchacho que quiso ser gringo y fracasó. Pero Marcos no se rindió. Durante el año siguiente trabajó más duro que nunca, en el campo, en la construcción, cargando bultos en el mercado, cualquier cosa que le pagaran. Ahorró cada centavo, y mientras tanto su madre empeoraba. La tos se volvió más frecuente, más violenta. Empezó a perder peso. Había noches en que Marcos la escuchaba llorar en su cuarto tratando de no hacer ruido para no preocupar a sus hijos. Un año después, Marcos tenía 18 años y suficiente dinero para un segundo intento. Pero esta vez sería diferente. Esta vez investigó. Preguntó a los que habían cruzado exitosamente. Buscó referencias.
Y así fue como legó el nombre de un hombre conocido como El Sombra. El Sombra era un coyote veterano que operaba en Mexicali. Decían que había cruzado a más de 500 personas en sus 20 años de carrera. Decían que nunca había perdido a nadie. Decían que conocía el desierto como la palma de su mano, que sabía dónde estaban los sensores de la migra, donde había agua, donde esconderse cuando los helicópteros pasaban. El encuentro con El Sombra ocurrió en una cantina de mala muerte en las afueras de Mexicali. Era una noche de octubre, faltaban pocos días para el Día de los Muertos. El Sombra era exactamente como lo habían descrito, un hombre de unos 50 años, delgado, con la piel curtida por el sol del desierto y unos ojos que parecían calcularte, medirte, decidir si valías la pena o si eras otro más que moriría en el camino. «¿Así que quieres cruzar?», le preguntó El Sombra sin mirarlo, concentrado en su cerveza. «Sí, señor. ¿Tienes el dinero?» $8,000, la mitad ahora, la mitad cuando legüe». El Sombra finalmente lo miró. Sus ojos recorrieron a Marcos de arriba a abajo. «Eres joven, fuerte. Eso es bueno. El desierto se come a los débiles. No soy débil. Todos dicen eso». Hasta que llevan 2 días caminando bajo el sol sin agua, El Sombra sintió lentamente como si hubiera tomado una decisión. «Está bien, pero escúchame bien, muchacho. En el desierto hay reglas. Regla número 1, haces lo que yo digo cuando yo lo digo. Regla número 2, no te separas del grupo por ningún motivo. Regla número 3, El Sombra hizo una pausa y por primera vez Marcos vio algo parecido a la inquietud cruzar su rostro. Regla número 3, si ves algo extraño en el desierto, no lo mires. Si escuchas algo extraño, no respondas. Y si alguien te llama por tu nombre en la oscuridad, no voltees. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque El Sombra tomó un largo trago de su cerveza antes de responder. «Porque en ese desierto no solo hay serpientes y migra, muchacho. Hay cosas que no deberían existir. Cosas que se quedaron ahí después de morir. Y algunas de ellas todavía buscan compañía». Marcos quiso reírse, quiso decir que no creía en fantasmas ni en supersticiones de pueblo, pero algo en la voz de El Sombra le impidió hacerlo. «Salimos en 3 días», dijo El Sombra poniéndose de pie. «Te daré la dirección de la casa de seguridad. Llega antes del mediodía. Y muchacho», se detuvo en la puerta, «despídete de tu familia. No les prometas que volverás. En el desierto las promesas no valen nada». 3 días después, Marcos estaba en la casa de seguridad. Era una construcción abandonada en las afueras de Tecate, con las paredes manchadas de humedad y el techo de lámina oxidada. El olor a sudor, a miedo, a desesperación era tan denso que casi podía mascarse. Había unas 60 personas ahí, todas con la misma mirada, una mezcla de esperanza y terror. Marcos observó a los demás mientras esperaban. Había de todo. Jóvenes como él buscando trabajo. Familias enteras con niños pequeños. Parejas de ancianos que iban a reunirse con hijos que no habían visto en años. Y en una esquina, sentada sobre una mochila gastada, una mujer con un niño de unos 10 años. La mujer se llamaba Rosa. Era hondureña de un pueblo cerca de San Pedro Sula. Había huido de las maras de un marido que la golpeaba, de una vida que no era vida. Su hijo Daniel era un niño flaco con ojos demasiado grandes para su cara y un oso de peluche viejo que no soltaba nunca. Marcos se sentó cerca de ellos y, sin saber por qué, sintió la necesidad de protegerlos. «¿Es tu primera vez?», le preguntó Rosa, su voz suave y cansada. «La segunda. La primera no salió bien». Rosa asintió como si entendiera perfectamente. «Mi hermano cruzó hace 5 años. Nunca llegó. Mi madre todavía lo espera». Marcos no supo qué decir. «Lo siento». «No lo sientas, él tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía». Rosa miró a su hijo, que se había quedado dormido con la cabeza en su regazo. «Por él, todo es por él. Esa noche nadie durmió bien». Marcos se quedó despierto mirando el techo de la mina, pensando en su madre, en su hermana pequeña Lucía, en todo lo que había dejado atrás. Antes de irse, su madre le había dado algo, un rosario viejo que había pertenecido a su abuela. «Era de tu bisabuela», le había dicho Dona Esperanza con lágrimas en los ojos. Ella decía que la protegía de las cosas que no se pueden ver.
Lévalo siempre contigo. Marcos no era religioso. Hacía años que había dejado de creer en un Dios que permitía tanta injusticia. Pero tomó el rosario de todos modos porque era lo único que tendría de su madre si no volvía a verla. Ahora en esa casa de seguridad que olía a miedo y a esperanzas rotas, Marcos apretó el rosario en su mano y por primera vez en mucho tiempo rezó. Al día siguiente, 31 de octubre, víspera del Día de los Muertos, el Sombra reunió a todos para darles las instrucciones finales. Escuchen bien porque no lo repetiré. Vamos a caminar durante 5 días. 5 días sin descanso, sin quejas, sin detenerse. El que se quede atrás se queda atrás. El que haga ruido nos pone a todos en peligro. El que no pueda seguir. Hizo una pausa, ese es problema suyo, no mío. Alguien en el grupo, un hombre mayor de Guatemala, levantó la mano. Pero usted dijo que nunca dejaba a nadie atrás. Por eso lo contratamos. El Sombra lo miró con dureza. Hago lo que puedo, pero el desierto decide quién vive y quién muere. Yo solo soy el guía. Salieron a las 4 de la tarde cuando el sol comenzaba su descenso, pero el calor todavía era brutal. 60 personas caminando en fila india hacia el desierto. Marcos iba en el medio del grupo cerca de Rosa y Daniel. El desierto de Tecate se extendía ante ellos como un océano de arena y muerte. Cactus gigantes se alzaban como centinelas silenciosos, sus siluetas contra el cielo naranja del atardecer parecían figuras humanas deformadas. El aire era tan seco que dolía respirar, y el silencio. Dios, el silencio. No había pájaros, no había insectos, no había nada. Solo el sonido de 60 pares de pies arrastrándose sobre la arena. Marcos sintió el calor atravesar sus zapatos baratos. El sudor le empapaba la espalda. Miró hacia adelante, hacia la figura de El Sombra que caminaba al frente sin vacilar y luego hacia atrás, hacia la procesión de almas desesperadas que lo seguían. Y entonces lo vio. A lo lejos en el horizonte había algo. Una figura, o quizás varias figuras. Era difícil saberlo con el aire distorsionado por el calor. Marcos entrecerró los ojos tratando de distinguir qué era. Las figuras parecían moverse de manera extraña, ondulante, como si estuvieran bailando o flotando sobre la arena. Debe ser un espejismo, se dijo Marcos, pero entonces una de las figuras pareció volverse hacia él. Y aunque estaba a cientos de metros de distancia, Marcos habría jurado que lo estaba mirando directamente. Esos no se miran, dijo una voz a su lado. Marcos volteó. Era el hombre de Guatemala. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. ¿Qué son?, preguntó Marcos. El hombre tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Ánimas, almas de los que murieron aquí. Mi abuelo me contaba historias de este lugar. Decía que el desierto está maldito, que los que mueren aquí no pueden irse, que se quedan vagando buscando a otros para que les hagan compañía. Y son peligrosas. Algunas sí, algunas no. Mi abuelo decía que hay 2 tipos de ánimas en el desierto. Las que murieron con odio en el corazón, que quieren arrastrar a otros con ellas, y las que murieron con amor, que se quedan para ayudar a los que todavía pueden salvarse. Hizo una pausa. Reza para que si te encuentras con una sea del segundo tipo. El sol se ocultó detrás de las montañas y la temperatura comenzó a caer. El calor infernal del día dio paso a un frío que calaba hasta los huesos. El desierto pasaba de horno a refrigerador en cuestión de minutos, como si el lugar mismo estuviera vivo respirando. Esa primera noche caminaron hasta las 2 de la madrugada, cuando el Sombra finalmente los dejó descansar en un pequeño cañón entre las rocas. No hubo fogata porque el humo podría alertar a la patrulla fronteriza. No hubo comida caliente. Solo galetas secas, tragos de agua racionada y el sonido del viento que aulaba entre las piedras. Marcos se sentó junto a Rosa y Daniel. El niño temblaba de frío, sus dientes castaneando sin control. Toma, dijo Marcos, quitándose la chamarra y dándosela a Daniel. Yo aguanto. Rosa lo miró con gratitud. Te vas a congelar. Prefiero congelarme yo a ver a un niño sufriendo. Esa noche, mientras trataba de dormir sobre las piedras frías, Marcos escuchó algo. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era diferente, más rítmico. Pasos, alguien caminando sobre la arena.
Marcos abrió los ojos y miró hacia la oscuridad. El resto del grupo dormía. Los pasos continuaban. Se acercaban. Y entonces los pasos se detuvieron, justo fuera del cañón donde estaban refugiados. Y alguien habló. Marcos, su nombre, dicho en voz baja suave como un susurro. Marcos sintió que el corazón se le detenía. Marcos, ven. Era una voz de mujer, dulce, familiar, aunque Marcos estaba seguro de que nunca la había escuchado antes. Recordó las palabras de El Sombra: si alguien te llama por tu nombre en la oscuridad, no voltees. Marcos cerró los ojos con fuerza, apretó el rosario de su abuela en su mano y no volteó. Los pasos se alejaron lentamente, arrastrándose sobre la arena hasta que el silencio volvió. Pero Marcos no durmió el resto de la noche. Y cuando el amanecer legó gris y frío sobre el desierto, supo con certeza que El Sombra no había exagerado. En ese desierto había algo más que arena y muerte, y ese algo lo había llamado por su nombre. El segundo día comenzó con el sol golpeando sin piedad desde un cielo que parecía de metal fundido. Marcos abrió los ojos sintiendo cada músculo de su cuerpo gritar de dolor. La noche sobre las piedras había dejado su espalda rígida y la falta de sueño le nublaba la mente. Pero no había tiempo para cuellarse. El Sombra ya estaba de pie, caminando entre los cuerpos dormidos, pateando suavemente a los que no se despertaban. Arriba, tenemos que movernos antes de que el calor sea insoportable. Marcos se levantó con dificultad y buscó con la mirada a Rosa y Daniel. El niño seguía dormido, acurrucado dentro de la chamarra de Marcos. Rosa lo miraba con ojos hundidos por el cansancio. ¿Cómo pasaste la noche?, preguntó Marcos. Rosa negó con la cabeza lentamente. No dormí, escuché cosas. ¿Qué cosas? Pasos, voces, alguien llorando a lo lejos. Rosa lo miró directamente y Marcos vio miedo genuino en sus ojos. Mi hermano. Escuché la voz de mi hermano Marcos. El que desapareció hace 5 años. Marcos quiso decirle que probablemente fue un sueño, que el cansancio y el estrés hacían que la mente jugara trucos. Pero no podía. No después de lo que él mismo había escuchado la noche anterior. No les respondas, fue todo lo que dijo. Pase lo que pase, no les respondas. Comenzaron a caminar cuando el sol apenas asomaba sobre las montañas. El grupo avanzaba en silencio, cada persona sumida en sus propios pensamientos, sus propios miedos. El sonido de 60 pares de pies sobre la arena era hipnótico, casi reconfortante en su monotonía. Pero esa paz duró poco. 2 horas después de comenzar la marcha, llegaron a un lugar que Marcos nunca olvidaría. Era un pequeño valle entre 2 colinas rocosas. A primera vista parecía igual que el resto del desierto, pero cuando se acercaron Marcos comenzó a notar los detalles. Había cosas esparcidas por todas partes: mochilas rotas, botellas de agua vacías, zapatos, ropa desgarrada. Y entre todo eso medio enterrados en la arena huesos humanos. Alguien en el grupo gritó. Una mujer joven de El Salvador que caminaba cerca del frente. Su grito fue agudo, desgarrador y rompió el silencio del desierto como un cristal. Silencio, ordenó El Sombra con voz feroz, pero el daño ya estaba hecho. Marcos caminó entre los restos, incapaz de apartar la mirada. Contó al menos 20 cráneos visibles, pero había más, muchos más. Algunos todavía tenían jirones de ropa adheridos. Otros estaban completamente blanqueados por el sol, tan antiguos que podrían haber estado allí por décadas. ¿Qué es este lugar?, preguntó alguien con voz temblorosa. El Sombra no se detuvo, no miró atrás. El Valle de los Olvidados. Aquí murieron 2 grupos completos hace 15 años. Una tormenta de arena los sorprendió. No pudieron encontrar refugio. 2 grupos completos, más de 80 personas, hombres, mujeres, niños. Nunca encontraron todos los cuerpos. Algunos dicen que todavía caminan por aquí buscando el camino que nunca encontraron. Rosa había tapado los ojos de Daniel con sus manos, pero el niño se había quedado muy quieto, como si supiera que algo terrible estaba pasando. Marcos se acercó a ellos, interponiéndose entre el niño y los huesos esparcidos. No mires, le dijo a Daniel. Cierra los ojos y piensa en algo bonito. Piensa en lo que vas a hacer cuando llegues a América. Daniel asintió con la cabeza, pero sus ojos ya habían visto demasiado.
Cruzaron el valle lo más rápido que pudieron, pero el daño psicológico ya estaba hecho. El grupo que antes caminaba con algo parecido a la esperanza ahora avanzaba en silencio sepulcral. Nadie hablaba, nadie miraba a los lados. Solo caminaban un pie delante del otro tratando de no pensar en que podrían terminar igual que esos huesos bajo el sol. El calor aumentaba con cada hora que pasaba. Para el mediodía la temperatura había superado los 40 grados. El aire era tan seco que cada respiración quemaba la garganta. Marcos se había terminado una de sus 2 botellas de agua y estaba racionando la segunda tomando solo pequeños sorbos cuando sentía que iba a desmayarse. Varios miembros del grupo comenzaron a mostrar signos de agotamiento severo. Una mujer mayor de Michoacán tuvo que sentarse porque sus piernas ya no la sostenían. Su esposo, un hombre delgado con el rostro surcado de arrugas, la ayudó a levantarse, pero ella apenas podía mantenerse en pie. «Por favor», suplicó el hombre a la sombra, «mi esposa necesita descansar. Solo unos minutos». El sombra miró a la mujer, luego al sol que brillaba implacable en lo alto y negó con la cabeza. «Si nos detenemos ahora, el calor nos matará a todos. Tiene que seguir caminando. No puede, no lo ve. Entonces carguela, pero no nos detenemos». El hombre miró a su esposa con desesperación. Sin embargo, no había opción. Se agachó, la subió a su espalda y siguió caminando. Marcos observó la escena con una mezcla de admiración y horror. Admiración por el amor de ese hombre, por su negativa a abandonar a su esposa. Horror por la crueldad del desierto, por la manera en que reducía a los seres humanos a sus instintos más básicos, sobrevivir o morir. Siguieron caminando hasta que el sol comenzó a descender. El sombra los elevó a un pequeño cañón donde había algo de sombra y finalmente les permitió descansar. Pero el descanso fue breve. Solo 2 horas, dijo. Luego tendrían que seguir caminando durante la noche. Marcos se sentó en una roca y cerró los ojos. Cada parte de su cuerpo dolía. Los pies le ardían por las ampolas que se habían formado dentro de sus zapatos baratos. Los labios los tenía partidos, sangrando. «Toma». Abrió los ojos y vio a Rosa ofreciéndole un trozo de tortilla seca. «No puedo», dijo Marcos. «Es para Daniel. Daniel ya comió, y tú me diste tu chamarra anoche. Es lo menos que puedo hacer». Marcos aceptó la tortilla y la masticó lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un manjar. «¿Cómo está Daniel?», preguntó. Rosa miró a su hijo que dormía acurrucado en el suelo con su oso de peluche apretado contra el pecho. Asustado, cansado, pero es fuerte. Hizo una pausa. «¿Sabes, cuando salimos de Honduras le prometí que todo iba a estar bien? Que íbamos a llegar a un lugar donde no tendría que tener miedo nunca más». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahora no sé si puedo cumplir esa promesa». Marcos no sabía qué decir. Él también había hecho promesas. Le había prometido a su madre que volvería, que le enviaría dinero para sus medicinas, que sacaría a la familia de la pobreza. «Vamos a lograrlo», dijo finalmente. «No hemos llegado tan lejos para morir aquí». Rosa lo miró con una sonrisa triste. «Eres un buen hombre, Marcos. Ojalá hubiera más como tú». Cuando el sol se puso y la oscuridad cayó sobre el desierto, el grupo reanudó la marcha. El frío regresó y pronto todos estaban temblando. Marcos recuperó su chamarra, pero se la dio a Daniel nuevamente cuando vio que el niño no podía controlar sus escalofríos. Caminaron durante horas en la oscuridad. El sombra iba al frente con una pequeña linterna de luz roja que apenas iluminaba unos metros por delante. Detrás de él el grupo se movía como una procesión de fantasmas, cada persona aferrada a la que iba delante para no perderse en la noche. Fue entonces cuando Marcos comenzó a escuchar los sonidos. Eran pasos, pasos que no pertenecían al grupo. Marcos miró hacia atrás, hacia la oscuridad que se extendía detrás de ellos. No vio nada, pero los pasos continuaban rítmicos, constantes, como si alguien los estuviera siguiendo a una distancia prudente. «¿Escuchas eso?», susurró al hombre que caminaba a su lado, un joven de Guatemala llamado Pedro. Pedro asintió con la cabeza, su rostro pálido bajo la luz de las estrellas. Llevo escuchándolo desde hace una hora. «Pensé que era mi imaginación». «No es tu imaginación». Los pasos continuaron. A veces se detenían.
A veces se aclaraban, pero nunca se acercaban lo suficiente para ver quién o qué era. Marcos apretó el rosario de su abuela en su mano y siguió caminando tratando de convencerse de que era solo un animal. Pero en el fondo sabía que no era así. Los animales no seguían a grupos de personas durante horas sin atacar o huir. Lo que lo seguía no era un animal. Cerca de la medianoche el grupo se detuvo para descansar junto a unas rocas grandes. Marcos se dejó caer al suelo exhausto y cerró los ojos. Se acurrucó contra una roca y dejó que el agotamiento lo arrastrara hacia el sueño. No supo cuánto tiempo durmió, pero cuando abrió los ojos supo inmediatamente que algo estaba mal. El silencio era absoluto. No había viento. No había sonidos de animales. Ni siquiera el sonido de la respiración de las personas a su alrededor. Era como si el desierto entero hubiera contenido el aliento. Y entonces lo vio. A unos 20 metros de distancia, al borde de la luz de las estrellas, había una figura. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una mujer. Estaba de pie completamente inmóvil mirando hacia donde dormía el grupo. Levaba lo que parecía ser un vestido blanco largo que ondeaba suavemente, aunque no había viento. Marcos sintió que el corazón se le detenía. Quiso gritar, quiso despertar a los demás, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, clavado al suelo por un miedo primitivo que nunca había experimentado antes. La figura comenzó a moverse, no caminaba, se deslizaba sobre la arena como si sus pies no tocaran el suelo. Se acercaba lentamente sin prisa como si tuviera toda la eternidad. El frío aumentó. Ya no era el frío del desierto nocturno. Era un frío diferente, más profundo, que calaba hasta los huesos y helaba la sangre en las venas. Marcos cerró los ojos con fuerza, apretando el rosario con tanta fuerza que las cuentas se le clavaban en la palma de la mano. No es real, se dijo a sí mismo. Es un sueño, una pesadilla. Pero podía sentirla acercándose. Podía sentir el frío que emanaba de ella, el olor a tierra húmeda y flores marchitas. Y entonces, justo cuando pensó que no podría soportarlo más, escuchó la voz de El Sombra. Arriba, todos arriba. Nos vamos ahora. Marcos abrió los ojos. La figura había desaparecido. El frío antinatural se había ido. A su alrededor la gente se despertaba confundida. Pero Marcos vio la cara del guía bajo la luz de las estrellas. Vio el miedo en sus ojos. El Sombra también la había visto. Se levantaron y comenzaron a caminar inmediatamente, más rápido que antes, casi corriendo. Nadie preguntó por qué. Nadie necesitaba preguntar. El tercer día fue el peor. El sol salió sobre un paisaje que parecía sacado del infierno. Dunas de arena se extendían hasta el horizonte, interrumpidas solo por ocasionales rocas negras que absorbían el calor y lo irradiaban como hornos. No había sombra. No había refugio. Solo arena, sol y muerte. El agua comenzó a escasear. Marcos se había terminado su segunda botella durante la noche y ahora solo le quedaba la cantimplora de emergencia. Eran raciones para un día, pero sabía que tendrían que durarle más. Los primeros en caer fueron los más débiles. La mujer mayor de Michoacán colapsó a media mañana y esta vez su esposo no pudo levantarla. El Sombra se acercó, los miró por un momento y luego siguió caminando. No puede dejarlos, gritó alguien en el grupo. El Sombra no se detuvo. Ya se los dije, el que no puede seguir se queda. Marcos quiso hacer algo, quiso ayudar, pero sus propias piernas apenas lo sostenían. Vio cómo el grupo pasaba junto a la pareja, cómo algunos desviaban la mirada mientras otros murmuraban oraciones. Nadie se detuvo. Nadie podía permitirse detenerse. El anciano de Guatemala se quedó atrás con su esposa. Marcos lo vio por última vez sentado en la arena sosteniendo la mano de su mujer, cantándole algo en voz baja mientras el grupo se alejaba. No volvieron a verlos. Para el mediodía el calor era tan intenso que Marcos comenzó a alucinar. Veía agua donde no había agua, árboles donde solo había cactus, personas donde solo había rocas. En un momento juró ver a su madre caminando hacia él con los brazos abiertos. «Millo, ven. Ya casi llegas. Ven conmigo». Marcos caminó hacia él hipnotizado, pero alguien lo agarró del brazo y lo detuvo. No era Pedro el guatemalteco. «Es el desierto, hermano. Te está engañando». Marcos parpadeó y la visión desapareció.
Donde había visto a su madre solo había arena. Gracias, murmuró. Siguieron caminando. Por la tarde cruzaron otro valle de huesos. Este era más pequeño que el primero, pero de alguna manera peor. Los restos aquí eran más recientes. Todavía había carne en algunos de los huesos, piel reseca pegada a los cráneos, ropa que no había tenido tiempo de descomponerse. Uno de los cuerpos era el de un niño, no mayor que Daniel. Rosa vio el cuerpo y soltó un grito ahogado. Abrazó a Daniel con fuerza, tapándole los ojos mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No mires, mi amor, no mires. Pero Marcos miró porque necesitaba recordar. Necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto que estaba en juego. El cuerpo del niño todavía tenía un zapato puesto, un zapato pequeño azul con la imagen de un personaje de dibujos animados en el costado. Un zapato que contaba una historia de esperanzas rotas y sueños que nunca se cumplirían. Marcos sintió que algo se rompía dentro de él. No lloró, ya no le quedaban lágrimas, pero algo en su interior se endureció. En ese momento juró que saldría de ese desierto, no por él, por todos los que no lo habían logrado. El sol comenzó a descender y con él el calor. Pero el alivio fue breve. Marcos podía sentir su cuerpo falando. Las piernas ya no le respondían bien. Los pies eran dos masas de dolor. Y la sed, Dios, la sed, era como tener fuego en la garganta. Se terminó su última ración de agua al atardecer. A partir de ese momento cada paso se volvió una agonía. El grupo había disminuido considerablemente. De las 60 personas que habían salido de la casa de seguridad, Marcos calculaba que quedaban menos de 40. Algunos habían muerto. Otros simplemente se habían quedado atrás, incapaces de seguir sentados en la arena esperando una muerte que era casi bienvenida después de tanto sufrimiento. El sombra los guiaba sin piedad, sin compasión. Su ritmo era implacable. Marcos había empezado el viaje odiándolo. Ahora lo entendía. En el desierto no había espacio para la compasión. Solo había espacio para la supervivencia. Cuando cayó la noche, Marcos ya no podía pensar con claridad. Su mente divagaba saltando de un recuerdo a otro sin lógica. Recordó el cumpleaños de su hermana Lucía. Recordó la cara de su padre. Recordó el olor de los tamales que su madre vendía en la esquina. Recordó todo lo que había dejado atrás. Todo lo que podría no volver a ver, y entonces en algún momento de esa terquera noche interminable Marcos se dio cuenta de que ya no podía seguir. Sus piernas simplemente se detuvieron. No fue una decisión consciente. Su cuerpo había llegado al límite y no había voluntad en el mundo que pudiera hacerlo dar un paso más. Se quedó parado en medio del desierto viendo cómo el grupo se alejaba frente a él. Las siluetas de los otros caminantes se hacían más pequeñas, más distantes, hasta que la oscuridad las enguló por completo. Marcos escuchó la voz de Rosa a lo lejos. Marcos, no te detengas. Quiso responder, quiso decirle que siguiera, que no se preocupara por él, pero las palabras no salieron. Dos hombres del grupo se separaron y regresaron por él. Lo tomaron de los brazos, trataron de arrastrarlo, pero él era un peso muerto. Vamos, hermano, dijo uno de ellos jadeando. No puedes quedarte aquí. El grupo se aleja, dijo el otro. Si nos quedamos, nos perdemos. Intentaron arrastrarlo durante algunos minutos, pero era inútil. Marcos no podía mover las piernas y el peso de su cuerpo era demasiado para ellos. Finalmente se miraron el uno al otro y Marcos vio la decisión en sus ojos antes de que la tomaran. Lo siento, hermano, dijo uno de ellos soltando su brazo. Lo siento mucho. Y se fueron, corriendo para alcanzar al grupo sin mirar atrás. Marcos se quedó solo en medio del desierto. El silencio era absoluto. No había viento, no había sonidos de animales, no había nada. Solo la arena bajo su cuerpo, las estrellas sobre su cabeza y el frío que comenzaba a envolverlo como un sudario. Intentó moverse, pero su cuerpo ya no respondía. Intentó gritar, pero su garganta estaba demasiado seca para producir sonido. Solo podía yacher allí mirando el cielo nocturno, sintiendo cómo la vida se escapaba lentamente de su cuerpo. Así es como voy a morir, pensó con una claridad sorprendente. Solo, en medio de la nada, nadie sabrá dónde quedó mi cuerpo.
Pensó en su madre esperándolo en casa rezando por él cada noche. Pensó en Lucía que nunca sabría qué le había pasado a su hermano mayor. Pensó en todas las promesas que había hecho, todas las esperanzas que había albergado. Cerró los ojos. Mamá, perdóname, no voy a volver. El frío aumentó. Era diferente al frío de antes, más intenso, más profundo, como si la temperatura hubiera bajado 20 grados en cuestión de segundos, y entonces en medio de ese frío antinatural Marcos sintió algo, una mano, fría como el hielo, tocando su rostro. Oye, digo una voz suave femenina. Oye, despierta, no puedes quedarte aquí. Marcos abrió los ojos. Había alguien inclinado sobre él, una mujer. Su rostro estaba parcialmente oculto por la oscuridad, pero Marcos podía ver el contorno de sus facciones, una cara joven delgada enmarcada por cabello largo y oscuro. ¿Quién? Intentó preguntar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Me llamo Soledad, dijo la mujer, y voy a sacarte de aquí. Marcos trató de moverse, de levantarse, pero su cuerpo seguía sin responder. No puedo caminar. Si puedes, te voy a ayudar. La mujer tomó su mano y Marcos sintió el frío de su piel como una descarga eléctrica. Era un frío que no debería existir en un cuerpo humano. Un frío de tumba, de muerte, pero también sintió algo más. Fuerza, como si el contacto con esa mano helada estuviera infundiendo energía en sus músculos agotados. Levántate, dijo Soledad con voz firme pero gentil. No es tu hora todavía. Tienes cosas que hacer, promesas que cumplir. Y Marcos se levantó. No supo cómo. No debería haber sido posible. Hace un minuto estaba seguro de que iba a morir, pero ahora estaba de pie tambaleándose, sostenido por la mano fría de una extraña que había aparecido de la nada. ¿Cómo me encontraste?, preguntó su voz ronca y débil. Soledad no respondió inmediatamente. Comenzó a caminar todavía sosteniendo la mano de Marcos, guiándolo a través de la oscuridad. Yo siempre estoy aquí, dijo finalmente, esperando a los que se quedan atrás, a los que el desierto quiere elevarse. Marcos la miró tratando de ver su rostro con más claridad, pero la oscuridad era demasiado densa. Eres un ángel. Soledad soltó una risa breve sin humor. No soy un ángel. Soy algo mucho más triste que eso. Caminaron en silencio durante un rato. Marcos se concentraba en poner un pie delante del otro, en no soltar esa mano helada que era lo único que lo mantenía en pie. No sabía hacia dónde iban, no sabía si Soledad lo estaba llevando hacia la salvación o hacia algo peor, pero no tenía opción. Sin ella ya estaría muerto. El grupo dijo finalmente recordando. Rosa y Daniel, tengo que encontrarlos. Los encontraremos, pero primero tenemos que encontrar a los otros, a los que el coyote también dejó atrás. Hay más, siempre hay más. El desierto está lleno de ellos esta noche. No caminaron mucho antes de encontrar al primero. Era Pedro el guatemalteco que había evitado que Marcos caminara hacia su alucinación esa tarde. Estaba sentado en la arena con la espalda contra una roca temblando. Marcos se soltó de la mano de Soledad y se arrodilló junto a él. ¿Estás bien? Pedro levantó la vista y Marcos vio que sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. Marcos, pensé que estabas muerto. Pensé que todos estábamos muertos. No estamos muertos. Todavía no. Ven, tenemos que seguir. Con la ayuda de Soledad pusieron a Pedro de pie. El guatemalteco miró a la mujer con confusión. ¿Quién es ella? Una amiga, dijo Marcos, aunque no estaba seguro de que esa fuera la palabra correcta. Ella nos va a ayudar. Continuaron caminando los tres juntos ahora. Encontraron a otros en el camino. Un hombre de Veracruz con el tobillo torcido. Una mujer joven de Nicaragua que había perdido a su grupo hace horas. Un adolescente de Honduras que lloraba en silencio llamando a su madre. A cada uno Soledad los tocaba y a cada uno de alguna manera les devolvía las fuerzas para caminar. Pronto eran 8 personas siguiendo a la mujer de blanco a través del desierto nocturno. Nadie hablaba, nadie preguntaba. Todos sentían que había algo extraordinario en lo que estaba pasando, algo que desafiaba cualquier explicación racional. Y entonces llegaron al lugar donde Rosa y Daniel habían caído.
Marcos los vio primero. Estaban junto a unas rocas grandes, Rosa acostada en el suelo inmóvil con Daniel acurrucado junto a ella. Rosa, Daniel, Marcos corrió hacia ellos, olvidando el agotamiento, olvidando el dolor. Se arrodilló junto a Rosa y la sacudió. Rosa, despierta. Por favor, despierta. Rosa no respondió. Su piel estaba fría, demasiado fría. Daniel levantó la cabeza y miró a Marcos con ojos llenos de lágrimas. Mi mamá no despierta. Le hablé, pero no despierta. Marcos tocó el cuello de Rosa buscando un pulso. Nada. No, murmuró presionando su oreja contra el pecho de la mujer. Silencio. No, Soledad se acercó lentamente. Se arrodilló junto al cuerpo de Rosa poniendo su mano sobre el pecho inmóvil de la mujer. Se ha ido, dijo suavemente. Hace poco, tal vez una hora. Haz algo, gritó Marcos. Tú me salvaste a mí, sálvala a ella. Soledad lo miró y por primera vez Marcos pudo ver su rostro con claridad bajo la luz de las estrellas. Era hermosa de una manera triste y antigua, pero sus ojos eran los ojos de alguien que ha visto demasiada muerte. No puedo traer de vuelta a los que ya se fueron, dijo. Solo puedo ayudar a los que todavía están aquí. Pero ella tiene un hijo. No puede morir así. Lo sé. La voz de Soledad se quebró ligeramente. Créeme, lo sé. Daniel se aferró al cuerpo de su madre llorando, susurrando palabras que Marcos no podía entender. El oso de peluche viejo yacía en la arena junto a él, los testigos silenciosos de una tragedia que se repetía cada noche en ese desierto maldito. Marcos sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había prometido protegerlos. Había prometido que llegarían juntos. Y ahora Rosa estaba muerta y Daniel era huérfano solo en el lugar más cruel de la tierra. Soledad se acercó al niño y se arrodilló junto a él. Daniel dijo suavemente, tu mamá te amaba mucho. Hizo todo esto por ti para darte una vida mejor. Daniel la miró con ojos hinchados por el llanto. ¿Quién eres tú? Soy alguien que también perdió a las personas que amaba en este desierto. Hace mucho tiempo. Soledad tomó la mano del niño y Daniel no se apartó. Tu mamá quiere que sigas adelante. Quiere que llegues a donde ella no pudo llegar. Puedes hacer eso por ella. Daniel miró el cuerpo de su madre una última vez. Luego lentamente asintió. Soledad se puso de pie todavía sosteniendo la mano de Daniel. Tenemos que irnos. El amanecer está cerca y necesitan estar en un lugar seguro antes de que salga el sol. Marcos quiso protestar. Quiso quedarse junto al cuerpo de Rosa, darle un entierro digno. Pero sabía que Soledad tenía razón. Si se quedaban, morirían. Y entonces la muerte de Rosa no habría servido de nada. Se levantó con dificultad y se acercó a Daniel. El niño lo miró con esos ojos demasiado grandes, demasiado tristes para un niño de su edad. Voy a cuidarte, le dijo Marcos. Te lo prometo. Vamos a salir de aquí juntos. Daniel no dijo nada. Solo tomó la mano que Marcos le ofrecía y comenzó a caminar. El grupo continuó su marcha a través del desierto guiado por una mujer cuya mano era fría como la muerte, dejando atrás otro cuerpo más que el desierto reclamaría como suyo. Caminaron durante horas que parecieron días. El pequeño grupo de sobrevivientes seguía a Soledad como sonambulos, cada uno perdido en su propio infierno personal, cada uno sostenido únicamente por esa extraña energía que la mujer de blanco parecía transmitirles. Marcos no soltaba la mano de Daniel. El niño no había vuelto a hablar desde que dejaron el cuerpo de su madre atrás, pero sus dedos pequeños se aferraban a los de Marcos con una fuerza sorprendente, como si supiera que soltar esa mano significaría perderse para siempre en la oscuridad. Marcos observaba a Soledad mientras caminaban. Había algo profundamente perturbador en la manera en que se movía. No caminaba como las demás personas. Sus pies parecían apenas rozar la arena, como si estuviera flotando a milímetros del suelo, y aunque todos los demás ya daban por el esfuerzo, él avanzaba con una fluidez sobrenatural, sin cansarse, sin vacilar. Fue Pedro quien notó primero el detalle que cambiaría todo. Oye, susurró acercándose a Marcos. ¿Has notado algo raro en ella? En Soledad, sí. Mira sus pies. Marcos miró.
Al principio no entendió lo que Pedro quería decir, pero entonces lo vio, o mejor dicho, no lo vio. Bajo la luz de las estrellas todos proyectaban sombras sobre la arena, sombras largas y delgadas que se estiraban hacia el este huyendo de una luna que había comenzado a asomar en el horizonte. Marcos podía ver su propia sombra, la de Daniel, la de Pedro, la de todos los miembros del grupo. Todos excepto Soledad. La mujer de blanco no tenía sombra. Marcos se detuvo en seco sintiendo que el corazón se le subía a la garganta. Pedro también se había detenido, su rostro pálido como el papel. Dios mío, murmuró el guatemalteco. Que es él, Daniel también miraba, pero su expresión no era de miedo. Era de curiosidad, de algo parecido al reconocimiento. Ella es como mi abuelita, dijo el niño en voz baja. Marcos lo miró sin entender. ¿Qué quieres decir? Mi abuelita murió cuando yo era chiquito, pero a veces la veía en mi cuarto por las noches. Mamá decía que eran sueños, pero yo sabía que no. Mi abuelita también era así. Las palabras del niño cayeron sobre Marcos como un balde de agua helada. Soledad se había detenido unos metros adelante y había volteado a mirarlos. Sus ojos que antes parecían simplemente tristes ahora brillaban con una luz que no era de este mundo. Ya lo saben, digo, y no era una pregunta. Marcos quiso correr. Cada instinto de supervivencia en su cuerpo le gritaba que huyera, que se alejara de esa cosa que no era humana. Pero sus piernas no se movían. Y Daniel seguía aferrado a su mano sin miedo, como si estar junto a un fantasma fuera lo más natural del mundo. ¿Qué eres? Logró preguntar Marcos, su voz apenas un susurro. Soledad sonrió, una sonrisa infinitamente triste. Soy lo que el desierto dejó de mí, lo que quedó cuando mi cuerpo ya no pudo seguir. Los demás miembros del grupo también se habían detenido. Algunos retrocedían con terror en los ojos. Otros simplemente miraban demasiado exhaustos para sentir miedo. Hace 10 años, continuó Soledad, yo estaba donde ustedes están ahora, caminando por este mismo desierto tratando de llegar al otro lado. Iba con mi esposo y mi hija. Mi hija tenía 7 años. Su voz se quebró ligeramente y Marcos vio algo que no debería ser posible, una lágrima corriendo por la mejilla de un fantasma. El coyote que nos guiaba era como el que los guía a ustedes. Prometió que nadie se quedaría atrás. Mintió. Cuando mi hija enfermó, cuando ya no pudo caminar, él siguió adelante. Nos dejó solos en medio de la nada. ¿Qué pasó?, preguntó Marcos, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Mi esposo murió primero. Insolación. Yo sostuve su mano hasta que dejó de respirar. Luego mi hija. Ella fue más lenta. 3 días tardó en morir. 3 días de verla sufrir, de no poder hacer nada, de suplicar a un Dios que no escuchaba. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Yo fui la última. Cuando ya no pude más, me acosté junto a mi hija y cerré los ojos. Pensé que así terminaría todo. Pensé que por fin descansaría. Soledad negó con la cabeza lentamente. Pero no fue así. Desperté aquí, en este mismo desierto, sola, y descubrí que no podía irme, porque la voz de Pedro era apenas audible. Porque dejé algo sin terminar. Porque morí con tanto dolor, con tanta rabia, que mi alma no pudo seguir adelante. Soledad miró a cada uno de ellos. Juré que si no podía salvar a mi hija, salvaría a otros, a todos los que pudiera. A todos los que el desierto quisiera llevarse. ¿Y cuántos ha salvado?, preguntó Marcos. 100, miles tal vez. Perdí la cuenta hace años. Cada noche hay más. Cada noche el desierto se llena de personas como ustedes buscando una vida mejor, y cada noche algunos de ellos mueren. Pero no puedo salvarlos a todos. A veces llego demasiado tarde. Como con Rosa, dijo Marcos, y las palabras le dolieron al salir. Como con Rosa. Lo siento, si hubiera llegado antes. No es tu culpa. Marcos se sorprendió de sus propias palabras. Hace unos minutos habría huido de terror ante un fantasma. Ahora estaba consolando a uno. El coyote la abandonó. El desierto la mató. Tú trataste de ayudar. Soledad lo miró con algo parecido a la gratitud. Eres un buen hombre, Marcos. Tu madre estaría orgullosa de ti. ¿Cómo sabes de mi madre? Sé muchas cosas. Cuando tocas a alguien puedo sentir sus recuerdos, sus miedos, sus esperanzas. Sé por qué estás aquí. Sé lo que prometiste. Y sé que vas a lograrlo. ¿Cómo puedes estar segura?
¿Por qué no voy a dejar que mueras? Ninguno de ustedes va a morir esta noche. Se los prometo. El grupo continuó caminando, pero algo había cambiado. El miedo inicial había dado paso a algo más complejo, una mezcla de temor reverencial y gratitud. Estaban siendo guiados por un fantasma, una muerta que se negaba a descansar, y aunque todo en esa situación era imposible, también era su única esperanza. Daniel caminaba ahora junto a Soledad, su pequeña mano aferrada a la de ella. El niño no parecía perturbado por el frío antinatural de esa mano ni por el hecho de estar junto a alguien que llevaba una década muerta. ¿Te duele?, le preguntó Daniel a Soledad mientras caminaban. Que sí me duele, ¿qué? Estar muerta. La pregunta era tan directa, tan inocente, que Marcos contuvo la respiración. Pero Soledad no pareció ofenderse. A veces admitió, no el cuerpo. Ya no tengo cuerpo que me duela, pero el alma. El alma todavía recuerda. Recuerda a mi esposo, a mi hija. Recuerda lo que se siente ser amada, ser tocada, ser parte del mundo de los vivos. Eso es lo que más duele, recordar. Mi mamá también está muerta ahora, dijo Daniel, y aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz era firme. ¿Crees que ella también se quedó aquí? Soledad se detuvo y se arrodilló frente al niño mirándolo a los ojos. No, mi cielo. Tu mamá no se quedó aquí. Ella se fue a un lugar mejor. ¿Cómo lo sabes? Porque las almas que se quedan son las que tienen algo sin terminar. Tu mamá ya había terminado lo más importante que tenía que hacer. ¿Qué cosa? Amarte, protegerte, traerte hasta aquí para que pudieras tener una vida mejor. Tu mamá cumplió su misión. Ahora puede descansar. Daniel asintió lentamente, procesando las palabras. Luego, para sorpresa de todos, abrazó a Soledad. El fantasma pareció congelarse por un momento, como si hubiera olvidado lo que se sentía ser abrazado. Luego lentamente envolvió al niño con sus brazos. Marcos tuvo que apartar la mirada. Había algo demasiado íntimo, demasiado sagrado en esa escena. Un niño huérfano abrazando al espíritu de una madre que nunca pudo salvar a su propia hija. Una herida sanando a otra herida. Continuaron caminando. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte cuando Soledad se detuvo abruptamente. Su cuerpo se tensó, su cabeza giró hacia la izquierda, hacia una formación rocosa a unos 100 metros de distancia. ¿Qué pasa?, preguntó Marcos alarmado. Hay alguien ahí, vivo, pero apenas. Sin esperar respuesta, Soledad comenzó a caminar hacia las rocas. El grupo la siguió. Lo que encontraron detrás de las rocas casi hizo que Marcos vomitara. Era el Sombra. El coyote estaba tendido en la arena con la espalda apoyada contra una roca. Su pierna derecha estaba doblada en un ángulo imposible, claramente rota. Había sangre en su cara, en sus manos, en la arena a su alrededor. Y sus ojos, esos ojos que habían sido tan fríos, tan calculadores, ahora estaban llenos de un terror animal. Por favor, gimió cuando los vio. Por favor, ayúdenme. Marcos sintió una oleada de rabia tan intensa que casi lo cegó. Este era el hombre que los había abandonado, el hombre que había dejado morir a Rosa, a la pareja de ancianos, a todos los que no pudieron seguir el ritmo. ¿Qué de paso?, preguntó Marcos, y su voz sonaba extraña incluso para él, fría, distante, sin compasión. Fue una trampa. La migra. Estaban esperándonos en el punto de encuentro. Tuve que correr, caí por un barranco. El Sombra tosió escupiendo sangre. Los demás, no sé qué pasó con los demás. Por favor, tienes que ayudarme. Como tú nos ayudaste a nosotros. Como ayudaste a Rosa cuando estaba muriendo. El Sombra tuvo la decencia de apartar la mirada. Yo solo trataba de salvarte a ti mismo. Eso es lo que siempre haces. ¿Verdad? Cobras miles de dólares por guiar a la gente, les prometes que nadie se queda atrás y luego los abandonas a la primera señal de problemas. El desierto es cruel. No puedo salvar a todos. Ni siquiera lo intentas. Marcos se acercó al hombre caído, los puños apretados. Quería golpearlo. Quería hacerle sentir una fracción del dolor que Rosa había sentido mientras moría sola. Pero entonces sintió una mano en su hombro, fría como el hielo. No, dijo Soledad suavemente, porque no, este hombre es un asesino. Ha dejado morir a cientos de personas. Lo sé, y tendrá que responder por eso, pero no ante ti, no ahora.
Entonces ante quien Soledad miró a él sombra y por primera vez desde que la conocía Marcos vio algo aterrador en sus ojos. No era ira, era algo peor, era el conocimiento absoluto de lo que esperaba a las almas que morían con sangre en las manos. El desierto tiene su propia justicia, dijo Soledad. Los que mueren aquí con culpa no descansan como yo descanso, no vagan buscando a quien ayudar, vagan sufriendo eternamente perseguidos por los espíritus de aquellos a quienes traicionaron. El sombra la escuchó y el terror en sus ojos se multiplicó. No, no me van a dejar aquí, no pueden dejarme aquí, yo no voy a dejarte, dijo Soledad. Pero tampoco voy a salvarte, eso lo decidirá el desierto. Se volvió hacia el grupo. Vámonos, el refugio está cerca. No esperen, por favor. Los gritos de El Sombra los siguieron mientras se alejaban cada vez más débiles, cada vez más desesperados. Marcos quiso voltear, quiso regresar y arrastrarlo con ellos a pesar de todo. Pero Daniel caminaba a su lado y el niño no miró atrás ni una vez. Dejaron a El Sombra en el desierto, solo, como él había dejado a tantos otros. El sol había comenzado a asomar cuando llegaron al refugio que Soledad había prometido. Era una cueva poco profunda en la base de un acantilado lo suficientemente grande para albergar al grupo. Descansen aquí, dijo Soledad. El calor del día será brutal. No salgan hasta que el sol comience a bajar. ¿Y tú? Preguntó Marcos. Yo no puedo entrar allí. ¿Por qué? Soledad señaló hacia la entrada de la cueva. Había algo grabado en la roca, símbolos, cruces, palabras en un idioma que Marcos no reconocía. Este lugar fue bendecido hace mucho tiempo por un sacerdote que cruzaba el desierto con un grupo de refugiados. Él sabía que había cosas en la noche que no deberían existir y quiso crear un lugar seguro. Los espíritus como yo no podemos entrar en lugares bendecidos. Entonces quédate afuera, esperaremos juntos. No, ustedes necesitan descansar y yo necesito seguir buscando. Hay más personas perdidas esta noche. Siempre hay más. Marcos sintió una opresión en el pecho. Apenas conocía a esta mujer, este fantasma. Pero la idea de separarse de ella le producía una angustia que no podía explicar. Volveremos a verte. Soledad lo miró durante un largo momento. Quizás, si algún día regresas a este desierto me encontrarás. Siempre estoy aquí. Espero no tener que regresar nunca. Yo también lo espero, por tu bien. Soledad se acercó a Daniel que se había sentado en una roca cerca de la entrada de la cueva. Cuídate, pequeño, dijo Soledad acariciando su mejilla. Tu mamá te está mirando desde donde está. Hazla sentir orgullosa. Como, viviendo, siendo feliz, convirtiéndote en un buen hombre. Miró a Marcos. Tienes un buen ejemplo que seguir. Daniel asintió solemnemente. Gracias por salvarnos. Gracias a ti por no tenerme miedo. Soledad se puso de pie y comenzó a alejarse. Marcos la observó caminar hacia el desierto, su figura blanca contrastando con la arena dorada que al amanecer comenzaba a iluminar. Soledad la llamó. Ella se detuvo, volteó. ¿Qué? ¿Tu hija? ¿Cómo se llamaba? Por un momento Soledad no respondió. Su rostro se contrajo con un dolor que 10 años de muerte no habían logrado mitigar. Esperanza, dijo finalmente. Se llamaba Esperanza. Y desapareció. No se desvaneció gradualmente. No se volvió transparente. Simplemente dejó de estar allí como si nunca hubiera existido, dejando solo el viento del amanecer y el eco de un nombre que significaba todo lo que él había perdido. Marcos se quedó mirando el lugar donde había estado durante varios minutos. Luego lentamente entró a la cueva donde los demás ya se habían acomodado para descansar. Durmieron todo el día un sueño pesado y sin sueños. Cuando Marcos despertó, el sol ya estaba bajo en el horizonte. A su lado, Daniel dormía acurrucado, su oso de peluche apretado contra el pecho. Marcos lo observó dormir y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Este niño no tenía a nadie en el mundo. Su madre estaba muerta, su padre probablemente nunca estuvo en la foto y estaba varado en medio de un desierto mortal. Pero tenía a Marcos. Y Marcos no iba a abandonarlo. Te lo prometo, Rosa, susurró al aire vacío.
Voy a cuidar de tu hijo, voy a sacarlo de aquí y voy a darle la vida que tú querías para él. Despertaron a los demás y salieron de la cueva cuando el sol terminó de ponerse. Caminaron durante horas siguiendo la dirección que Soledad les había indicado. No tenían guía ahora, no tenían certeza de que estuvieran yendo en la dirección correcta. Solo tenían fe. Fue cerca de la medianoche cuando vieron las luces. Al principio Marcos pensó que era otra alucinación, pero las luces no desaparecieron cuando parpadeó. Se hicieron más grandes, más brillantes, más reales. ¿Ven eso?, preguntó Pedro, su voz cargada de incredulidad. Lo veo, respondió Marcos. Era un pueblo. Un pequeño pueblo americano al otro lado de la frontera, con sus casas iluminadas, sus calles asfaltadas, su promesa de seguridad y civilización. Lo habían logrado. El grupo comenzó a correr. No era un correr de miedo, sino de alegría, de alivio, de esperanza renacida. Lágrimas corrían por las mejillas de hombres y mujeres que habían jurado que nunca volverían a lograr. Marcos cargó a Daniel en sus brazos y corrió con los demás. El niño se aferró a él mirando las luces con ojos que por primera vez en días no estaban llenos de miedo. Lo logramos, dijo Daniel. Mamá, lo logramos. Lo logramos, repitió Marcos, y las lágrimas que corrían por su cara eran de alegría, de tristeza, de todo a la vez. Llegaron a las afueras del pueblo justo cuando la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo. Había una gasolinera abandonada, un estacionamiento vacío y más allá las primeras casas del pueblo. Estaban a punto de cruzar a la carretera cuando Marcos vio algo que lo hizo detenerse en seco. De pie junto a un poste de luz apenas visible en las sombras había una figura. Una mujer de blanco con el pelo largo y oscuro. Soledad. Marcos parpadeó seguro de que estaba alucinando. Pero cuando abrió los ojos la seguía allí. No se acercó. No habló. Solo lo miró, y aunque estaba a 50 metros de distancia, Marcos habría jurado que podía ver sus ojos, esos ojos infinitamente tristes. Él levantó la mano en un gesto de despedida. Marcos levantó la suya en respuesta. Y entonces, como la primera vez, Soledad desapareció. Un momento estaba allí, al siguiente no había nada más que sombras y el zumbido eléctrico del poste de luz. ¿Qué miras?, preguntó Pedro, que se había detenido junto a él. Marcos bajó la mano lentamente. Nada, solo, despidiéndome. El grupo encontró refugio en una iglesia del pueblo cuyo párroco, un hombre mayor de origen mexicano llamado Padre Tomás, los recibió sin preguntas. Les dio comida, agua, mantas. Les dio un lugar donde dormir sin miedo a que solo el frío o las cosas que caminaban en la noche los encontraran. Esa noche, mientras Daniel dormía a su lado en uno de los bancos de la iglesia, Marcos miró el crucifijo que colgaba sobre el altar y por primera vez en muchos años rezó. No rezó por sí mismo. Rezó por Rosa para que estuviera en paz. Rezó por los ancianos de Guatemala, por todos los que habían quedado en el camino, por todos los huesos blanqueados que el desierto escondía bajo su arena. Y rezó por Soledad. Rezó para que algún día de alguna manera pudiera encontrar la paz que tanto merecía. Gracias, susurró al vacío, aunque no estaba seguro de a quién le hablaba. A Dios, quizás, a Soledad. A su madre, que seguramente estaba rezando por él en ese mismo momento a miles de kilómetros de distancia. Gracias por no dejarme morir solo. El silencio de la iglesia fue su única respuesta. Pero en ese silencio Marcos sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. A la mañana siguiente Marcos habló con el padre Tomás sobre lo que había vivido en el desierto. Le contó sobre Rosa y Daniel, sobre el sombra y su traición, sobre los huesos blanqueados en el Valle de los Olvidados. Y le contó sobre Soledad. El sacerdote escuchó en silencio. Cuando Marcos terminó, no dijo que estaba loco, no dijo que había sido una alucinación por el calor. Solo asintió lentamente. No eres el primero que me habla de ella, dijo el padre Tomás. A lo largo de los años muchos sobrevivientes han contado historias similares. Una mujer que aparece en el desierto, que guía a los perdidos, que salva a los que están a punto de morir. Marcos sintió un escalofrío. Entonces es verdad, ella es real. Tan real como tú y como yo, hijo, solo que de una manera diferente.
El padre Tomás hizo la señal de la cruz. Hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que nuestra filosofía puede sonar. Creo que el amor es más fuerte que la muerte. Y creo que a veces las almas que se van no se van del todo. Los días siguientes pasaron en una neblina de trámites, llamadas telefónicas y decisiones difíciles. El padre Tomás los conectó con una organización que ayudaba a inmigrantes y poco a poco los sobrevivientes del grupo comenzaron a dispersarse hacia sus diferentes destinos. Pedro consiguió contactar con un primo en Los Ángeles que accedió a recibirlo. La mujer nicaragüense encontró trabajo en una fábrica textil del pueblo y decidió quedarse. El hombre de Veracruz fue deportado después de que la migra lo encontrara en una redada, su sueño americano terminado antes de comenzar realmente. Marcos tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Voy a adoptar a Daniel, le dijo al padre Tomás una semana después de llegar. ¿Estás seguro? Eres joven. Apenas puedes mantenerte a ti mismo. Estoy seguro. Le prometí a su madre que lo cuidaría. No voy a romper esa promesa. El proceso fue largo y complicado. Hubo papeles que firmar, entrevistas que pasar, mentiras que contar sobre cómo había llegado a Estados Unidos con un niño que no era suyo. Pero al final, con la ayuda del padre Tomás y de un abogado de inmigración que trabajaba pro bono, Marcos obtuvo la custodia temporal de Daniel. Encontró trabajo en la construcción como su padre antes de morir. El trabajo era duro, las horas largas, el pago apenas suficiente para sobrevivir. Pero cada noche cuando llegaba a la pequeña habitación que alquilaban en las afueras del pueblo, Daniel lo esperaba con una sonrisa que hacía que todo valiera la pena. 6 meses después de cruzar el desierto, Marcos finalmente pudo hacer lo que había sonado desde el principio. Fue a una oficina de Western Union y envió dinero a México. No era mucho, solo $200, pero era suficiente para que su madre comprara sus medicinas para que Lucía pudiera seguir en la escuela, para que supieran que estaba vivo y que no los había olvidado. La llamada telefónica que hizo esa noche fue la más difícil de su vida. Millo, eres tú. La voz de su madre, quebrada por la emoción y la mala conexión, casi lo hizo llorar. Soy yo, mamá. Lo logré. Gracias a Dios, gracias a la Virgencita. Recé por ti todos los días, mijo, todos los días. Lo sé, mamá, yo también recé. Le contó todo. Le contó sobre Rosa y Daniel, sobre el Sombra y su traición, sobre los huesos blanqueados en el Valle de los Olvidados, y le contó sobre Soledad. Su madre escuchó en silencio. Cuando Marcos terminó, ella no dijo que estaba loco. Solo dijo: el rosario de tu bisabuela, ¿todavía lo tienes? Marcos tocó el rosario que seguía colgando de su cuello, que no se había quitado ni una sola vez desde que salió de México. Sí, mamá, todavía lo tengo. Él la te protegió, mijo. Tu bisabuela y esa mujer Soledad, ellas te protegieron. Su madre lloraba abiertamente ahora. No todos los ángeles tienen alas, algunos tienen vestidos blancos y manos frías. Los años pasaron. 7 años para ser exactos. Marcos ya no era el muchacho asustado de 18 años que había cruzado el desierto con nada más que un sueño y una oración. Ahora tenía 25 años, una pequeña empresa de construcción con 3 empleados y una vida que su yo adolescente nunca habría imaginado posible. Daniel tenía 17 años ahora, un joven alto y delgado con los ojos de su madre y la determinación de alguien que había visto demasiado pronto. Estaba en su último año de preparatoria con calificaciones que le habían ganado una beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Texas. Quiero ser doctor, le había dicho a Marcos años atrás, poco después de que llegaran a Estados Unidos. Quiero salvar a la gente como esa señora nos salvó a nosotros. Marcos nunca había estado más orgulloso. Su madre había venido a visitarlos el año anterior, después de que Marcos finalmente pudiera arreglar su situación migratoria. La enfermedad que la había estado matando lentamente estaba en remisión, ahora controlada por medicamentos que el dinero de Marcos había hecho posibles. Lucía estaba en la universidad en México estudiando para ser maestra, cumpliendo su propio sueño. Todo había salido bien. Mejor que bien. Había salido como Marcos nunca se atrevió a sonar durante esas noches interminables en el desierto. Pero había algo que no lo dejaba en paz.
Cada año en la noche del 1 de noviembre, Día de los Muertos, Marcos sonaba con el desierto. El sueño era siempre el mismo. Estaba de vuelta en la arena bajo el cielo estrellado rodeado de frío y oscuridad. Y Soledad estaba allí de pie frente a él con su vestido blanco ondeando en una brisa que no existía. Todavía jamás le decía ella en el sueño. Cada noche jamás nunca terminan. ¿Qué puedo hacer?, preguntaba Marcos. Recuerda, cuenta la historia, no dejes que nos olviden. Y entonces Marcos despertaba con el corazón acelerado y las mejillas húmedas de lágrimas que no recordaba haber llorado. Este año el sueño fue diferente. Estaba en el desierto como siempre. Soledad estaba frente a él como siempre. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, extendiéndose hasta el horizonte, había cientos de figuras. Hombres, mujeres, niños. Todos vestidos de blanco, todos con esa misma mirada de tristeza infinita. Todos los que habían muerto en ese desierto, todos los que se habían quedado atrás, todos los que el mundo había olvidado. ¿Quiénes son?, preguntó Marcos, aunque ya sabía la respuesta. Somos los que no legamos, dijo Soledad. Los que el desierto se elevó, los que nadie recuerda. Son cientos, miles a lo largo de los años, y cada noche hay más. El desierto está hambriento, Marcos, siempre está hambriento, y nosotros somos los únicos que intentamos saciar ese hambre salvando a los que podemos. ¿Por qué me muestras esto? Soledad se acercó a él. Porque necesito que cuentes nuestra historia. Necesito que el mundo sepa que existimos, que morimos, que todavía estamos aquí. Tomó su mano y el frío se extendió por todo su cuerpo. Hay algo más que debes saber, Marcos. El coyote, el sombra, no murió esa noche en el desierto. Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Sobrevivió. Alguien lo encontró, lo llevó a un hospital. Se recuperó y volvió a hacer lo mismo. Sigue guiando grupos por el desierto. Sigue abandonándolos cuando las cosas se ponen difíciles. No, eso no puede ser. Es verdad. La semana pasada un grupo de 30 personas salió de Mexicali con él. Solo 12 llegaron al otro lado. La rabia que Marcos sintió fue como un incendio en su pecho. ¿Por qué me dices esto? Porque tú puedes hacer algo que nosotros no podemos. Puedes hablar, puedes denunciar, puedes evitar que más personas mueran por su culpa. Soledad apretó su mano. Cuenta nuestra historia, Marcos. Cuenta lo que viste, lo que viviste, lo que él hizo. No dejes que siga matando impunemente. Marcos despertó con el amanecer pintando su habitación de dorado. Se sentó en la cama durante un largo rato pensando en el sueño, en las palabras de Soledad. Luego tomó una decisión. A la mañana siguiente, Marcos se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Escribió sobre su viaje, sobre Rosa y Daniel, sobre el sombra y su traición. Escribió sobre el valle de los olvidados, sobre los huesos blanqueados bajo el sol, sobre todas las almas que el desierto había reclamado. Y escribió sobre Soledad, sobre la mujer que había muerto pero se negaba a irse, sobre el fantasma que salvaba vidas porque no había podido salvar a su propia ella. Escribió durante días hasta que la historia estuvo completa. Y entonces, sin pensarlo demasiado, la publicó en Internet. La respuesta fue inmediata. Miles de personas leyeron la historia y la compartieron. Periodistas lo contactaron pidiendo entrevistas. Organizaciones de derechos de los inmigrantes lo invitaron a hablar en sus eventos. La historia de Soledad se volvió viral, pasando de boca en boca, de pantalla en pantalla. Pero lo más importante fueron los mensajes que comenzó a recibir de otros sobrevivientes. Yo también la vi. Ella me salvó hace 3 años. Mi hermano murió en el desierto, pero antes de morir me llamó y me dijo que una mujer de blanco lo estaba cuidando. Decenas de testimonios. Cientos. Todos describiendo a la misma mujer, todos contando versiones de la misma historia. 3 meses después de publicar la historia, Marcos recibió una llamada que lo cambió todo. Señor Hernández, habla el detective García del Departamento de Policía de El Paso. Tenemos información sobre un hombre que usted mencionó en su artículo. Un coyote conocido como el Sombra. ¿Qué información? Lo arrestamos anoche. Un operativo encubierto. Lo atrapamos guiando un grupo de 40 personas por el desierto.
Gracias a su artículo teníamos suficiente información para identificarlo y rastrearlo. Marcos tuvo que sentarse. Está seguro, es él. Completamente seguro. Y señor Hernández, gracias a usted no va a poder hacerle esto a nadie más. Esa noche Marcos y Daniel encendieron una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Crees que ella lo sabe?, preguntó Daniel. ¿Crees que Soledad sabe que atraparon a él sombra? Marcos miró la llama de la vela. Creo que sí. Creo que ella lo sabe todo. ¿Crees que ahora puede descansar? Marcos pensó en la pregunta durante un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Pero espero que sí. Espero que haya encontrado algo de paz. Esa noche Marcos sonó con el desierto por última vez. Estaba de pie en la arena bajo un cielo que no era de noche ni de día, sino de un azul infinito que no existía en el mundo real. Y frente a él estaba Soledad. Pero había algo diferente en ella. La tristeza que siempre había cargado, esa pena infinita que oscurecía sus ojos, había disminuido. No había desaparecido por completo, pero era más leve, más soportable. Lo hiciste, dijo ella. Contaste nuestra historia. Lo intenté. Hiciste más que intentarlo. Gracias a ti el mundo sabe que existimos. Gracias a ti el sombra no podrá hacer más daño. Marcos sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Vas a irte ahora. Vas a descansar. Soledad sonrió pero negó con la cabeza. No todavía. Todavía hay trabajo que hacer. Cada noche hay más personas perdidas en el desierto. Cada noche hay más almas que necesitan ayuda. Hizo una pausa. Pero ahora es diferente. Ahora no estoy sola. Ahora hay otros que saben. Otros que recuerdan. Otros que cuentan nuestra historia. Volveré a verte. Espero que no, dijo Soledad con una sonrisa triste. Espero que nunca tengas que volver a este desierto. Pero si algún día tienes que cruzar de nuevo, si algún día te pierdes en la oscuridad. Se acercó a él y por última vez tocó su rostro con su mano fría. Me encontrarás, siempre me encontrarás. Soledad comenzó a alejarse caminando hacia el horizonte donde cientos de figuras de blanco la esperaban. Soledad, la llamó Marcos. Ella se detuvo, volteó. Gracias por todo. Soledad sonrió. Gracias a ti, Marcos, por recordarnos, por no dejarnos desaparecer. Y entonces lentamente comenzó a desvanecerse. No de golpe como las otras veces, sino gradualmente como el amanecer que borra las estrellas del cielo, hasta que no quedó nada más que el viento del desierto y el eco de una promesa cumplida. Marcos despertó con el sol entrando por la ventana. Se levantó de la cama y caminó hacia el espejo del baño. Se miró durante un largo momento viendo las líneas de cansancio en su rostro, las canas prematuras en sus sienes, las cicatrices invisibles que el desierto había dejado en su alma. Y entonces vio algo más. En su mano izquierda, donde Soledad lo había sostenido durante toda esa noche interminable hace 7 años, había una marca. 5 líneas pálidas como cicatrices de dedos helados grabadas en su piel. La marca nunca había desaparecido. 7 años después seguía allí. Un recordatorio permanente de la noche en que debería haber muerto, pero no murió. Marcos tocó la marca con los dedos de su otra mano. Estaba fría. Siempre estaba fría. Gracias, susurró al espejo, aunque sabía que no había nadie allí para escucharlo. O quizás sí. Un año después, Daniel se graduó de la preparatoria con honores. Marcos estaba en primera fila llorando de orgullo cuando el joven subió al escenario a recibir su diploma. Este diploma es para mi madre, dijo Daniel al micrófono con voz firme. Rosa Martínez, ella murió para que yo pudiera estar aquí hoy. Y es para alguien más, alguien que nunca conocí pero que salvó mi vida. Soledad, donde quiera que estés, gracias. En el público Marcos sintió que la marca en su mano se enfriaba ligeramente. Como un saludo, como un reconocimiento. Esa noche padre y yo encendieron 2 velas. Una para Rosa, una para Soledad. ¿Crees que mamá está orgullosa de mí?, preguntó Daniel. Marcos lo miró viendo al niño asustado de 10 años que había sido viendo al hombre en que se había convertido. Se cueló esta, dijo, y Soledad también. Afuera el viento soplaba desde el sur, desde el desierto que se extendía más allá del horizonte.
un desierto lleno de huesos y esperanzas rotas, de sueños muertos y almas que se negaban a irse, y en algún lugar de ese desierto una mujer de blanco caminaba entre las dunas buscando a los perdidos, guiando a los que se habían quedado atrás, salvando a los que todavía podían salvarse, porque hay cosas que son más fuertes que la muerte. El amor es una de ellas, y la promesa de una madre de proteger a los hijos de otros ya que no pudo proteger a la suya es otra. Buenas noches, querida audiencia. Esa fue la historia de Marcos y Soledad. Si alguna vez cruzan el desierto, si alguna vez se encuentran perdidos en la oscuridad sin nadie que los guíe, recuerden su nombre. Recuerden que hay alguien allí afuera que no los dejará morir solos. Pero también recuerden esto: no todos los espíritus del desierto son como Soledad. Algunos murieron con odio en el corazón. Algunos murieron queriendo arrastrar a otros con ellos hacia la oscuridad. Así que si escuchan una voz llamándolos en la noche, si sienten una presencia siguiéndolos entre las dunas, si ven una figura de blanco esperándolos en el horizonte, miren si tiene sombra, si la tiene Corán, si no la tiene, recen para que sea Soledad. Y no otra cosa. Buenas noches. Que sus sueños sean más amables que el desierto. Y que nunca tengan que descubrir por ustedes mismos que más camina entre las arenas cuando cae la noche.